Cuando avanzas lo suficiente en Stardew Valley, la gestión de tu granja puede volverse un desafío, especialmente si cultivas a gran escala. Afortunadamente existe una solución a todo esto, que no solo hará tu vida más fácil, sino que también le dará un toque encantador a tu granja. Estoy hablando de la cabaña Junimo. Este edificio especial no solo automatizará la recolección de tus cultivos, sino que también esconde varios secretos que optimizarán tu producción. Hoy te explicaré todo lo que necesitas saber sobre la cabaña Junimo, cómo desbloquearla, su funcionamiento, sus limitaciones y cómo sacarle el máximo provecho, incluyendo el uso de pasas, el alimento favorito de los Junimos. ¿Qué es la cabaña Junimo y cómo se desbloquea? La cabaña Junimo es un edificio del mago que se puede construir en tu granja para que los Junimos nos ayuden a recolectar automáticamente nuestros cultivos. Sin embargo, no está disponible desde el primer día. Para desbloquearla, primero debes completar el centro cívico o el formulario de desarrollo de Joja, iniciar la misión del problema Traswico, que se activa al dirigirte a las vías del tren después de completar el centro cívico o el formulario de Joja. Esta misión incluye conseguir el talismán oscuro, enfrentarte al problema del goblin y recuperar el frasco de tinta de la cabaña de la bruja para devolvérselo al mago. Una vez completes estas misiones, desbloquearás el catálogo privado del mago en su torre. Aquí encontrarás la cabaña Junimo junto con otros edificios como los obeliscos. Cada cabaña Junimo cuesta 20.000 de oro, 200 de piedra, 100 de fibra y 9 carambolas. No importa la calidad de las carambolas, mientras tengas 9 en tu inventario puedes construir el edificio. Los Junimos que viven en estas cabañas recolectan automáticamente los cultivos listos para cosechar, en un radio de 17 por 17 casillas centradas en la puerta de la cabaña. Esto equivale a un total de 289 casillas, incluyendo la propia cabaña. Cada mañana 3 Junimos salen de la cabaña si hay cultivos listos para cosechar. Trabajan durante todo el día, pero tienen algunas limitaciones. No trabajan en días lluviosos ni en invierno. Dejan de cosechar a las 7:10 p.m. o cuando termina el día. Si hay obstáculos en el área, como escombros, decoraciones o rocas, su eficiencia disminuye y podrían no completar la cosecha en un solo día. A diferencia de los jugadores, los Junimos pueden atravesar estructuras como enredaderas o arbustos, lo que permite maximizar la plantación de cultivos de espaldera. Además, aunque los Junimos cosechen los cultivos, la calidad seguirá dependiendo de tu nivel de habilidad en agricultura. Sin embargo, no ganarás experiencia por los cultivos que recojan. Aunque son extremadamente útiles, los Junimos tienen algunas restricciones. No recolectan cultivos gigantes como calabazas, melones, etc. No cosechan árboles frutales ni cultivos en invierno. No recogen cultivos plantados en macetas o los que crecen a partir de semillas silvestres, ya que estos cuentan como objetos recolectables, no como cultivos. Los cultivos recolectados por los Junimos se almacenan en una bolsa atada con un lazo morado, ubicada en el exterior de la cabaña. Esta bolsa tiene un límite de 36 espacios, similar a un cofre. Si se llena, los Junimos dejarán los cultivos adicionales en el suelo. Con la actualización 1.6 de Stardew Valley, las pasas adquirieron un rol especial en la cabaña Junimo. Estas no solo restauran un poco de tu salud y tu energía si las consumes, sino que también son el alimento favorito de los Junimos. Si colocas un paquete de pasas en el inventario de la cabaña Junimo, aumentas la eficiencia de tus pequeños amigos durante una semana. Las pasas otorgan un 20% de probabilidad de recolectar el doble de cultivos por cada planta que cosechan. Esto puede marcar una gran diferencia en la cantidad de productos disponibles para vender o transformar en productos artesanales. Puedes almacenar varias bolsas de pasas en una cabaña Junimo y los Junimos las consumirán una por una. Incluso si no estás presente, un pequeño letrero aparecerá indicando que las pasas están activas. Otro secreto encantador de la cabaña Junimo es que puedes cambiar el color de los Junimos de forma predeterminada. Su color cambia con las estaciones, pero si prefieres personalizarlos, puedes hacerlo usando una gema. Según la nota secreta 24, el colocar una gema en el inventario de la cabaña Junimo, los Junimos adoptarán el color de esta gema. Es un detalle puramente estético, pero añade un toque de personalización a tu granja. Algunos consejos para optimizar tu cabaña Junimo son: planifica estratégicamente la ubicación de cada cabaña para cubrir la mayor cantidad de cultivos posibles. Mantén el área libre de escombros para que los Junimos trabajen eficientemente. Aprovecha el efecto de las pasas para maximizar tus cosechas durante las estaciones. Usa la cabaña Junimo al máximo, principalmente en las estaciones cálidas, primavera, verano y otoño, ya que los Junimos no trabajan en invierno, así que tú tendrás que recoger los melones de polvo. La cabaña Junimo es una herramienta poderosa para cualquier jugador que quiera llevar su granja al siguiente nivel, sino también añade un toque mágico y divertido a tu experiencia en Stardew Valley. Con buena planificación y el uso de pasas, puedes transformar tu granja en una operación altamente eficiente mientras disfrutas de la compañía de estos encantadores ayudantes. Asegúrate de desbloquearla y aprovecharla al máximo para sacar el mayor provecho a tus cultivos.